Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio en Primera de Corintios. Si gustan abrir sus Biblias a Primera de Corintios 4, voy a leer versículos 17 al 21. El mensaje en esta ocasión se trata del poder del testimonio vivido. En 1 Corintios 4, del 17 al 21 leemos: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos. Señor, como siempre, al afrontar y escudriñar tu palabra, encontramos muchos tesoros, algunos de los cuales no son tan aparentes, tan evidentes, pero allí están. Y la única manera de poder alcanzar estos tesoros es con tu ayuda, Señor. Así que rogamos que tú abras tu palabra a nuestro entendimiento y nos des corazones dispuestos, Señor, para aplicarlos a nuestra vida. Honra, Señor, la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Hay varios refranes que describen la importancia de los hechos por encima de las palabras. Por ejemplo, hay uno que dice: un cuadro vale más que 1000 palabras. Otro refrán dice: las palabras se las lleva el viento. En México tenemos un dicho que dice: de lengua me como un plato o un taco. Queriendo decir, uno puede usar la lengua todo lo que quiera. La lengua no es difícil de conseguir, por lo menos en el contexto de los tacos. Y hermanos, no menospreciamos el poder de la palabra de Dios, porque en el versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder, y la predicación de la palabra de Dios tiene poder, y testificar a otros, a predicarles la palabra de Dios a otros, es de poder. No menospreciamos eso. Pero el testimonio vivido, no hablado, tiene más poder. Y ese es el testimonio del que está hablando aquí Pablo. Ese testimonio tiene más poder que las palabras. Y tiene más trascendencia, y pone al que habla, al que quiere comunicar, predicar o aún testificar de Cristo, lo pone en una posición de autoridad, con derecho de predicar con sus labios, con palabras, lo que ya ha predicado con su vida. Por eso el título de mi mensaje
en esta ocasión el poder del testimonio vivo o el testimonio vivido. Entonces entremos a ver esto en detalle. El testimonio vivido o el testimonio con la vida de uno da autoridad. Y en base a esa autoridad es que Pablo dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Y luego en el versículo 17 dice, y para eso les voy a mandar a Timoteo, para que él les testifique de mí, para que él hable de mis hechos. Y es verdad, la Biblia dice que, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Entonces, la reputación, el testimonio que uno ha establecido con su vida, con su comportamiento, es de más valor, es de más peso que las palabras que uno puede ser que repita y repita y repita sin estar avaladas con nuestra vida. La compañía de idiomas Berlitz es una compañía que comenzó con la familia de ese nombre, con la familia Berlitz. La compañía creció hasta que después la otra compañía compró la marca y compró la compañía. La compañía que la compró se llama Crowell Collier Company. Compró el nombre de la compañía, que es el nombre de la familia, Berlitz. Con el paso de los años, uno de los nietos se convierte en un empresario también y quiere ahora usar su nombre para promover sus servicios de, creo que tenían algo que ver con el turismo, con viajes y cosas así. Cuando él quiso usar su propio nombre, Berlitz, como parte de su negocio, la compañía Crowell Collier Company le prohibió hacer eso y fueron a juicio y estuvieron en litigio por algún tiempo, y el fallo favoreció a la compañía Crowell Collier Company porque ellos argumentaban que ellos habían comprado el nombre, el derecho de usar el nombre Berlitz como propietarios ahora, y ellos tenían todos los derechos, y si el nieto de los Berlitz quería usar ese nombre, ya no podía usar ni siquiera su propio nombre. Y bueno, esto suena un poco chistoso, humorístico, pero habla la importancia de lo que es el nombre. Una vez que uno establece su reputación y todo lo que representa a esa persona, ese nombre, tiene peso, tiene autoridad. Pero también hay que señalar que esa autoridad, ese peso de ese testimonio es más poderoso, pero cuando sale de labios de otra persona. Por eso Pablo iba a mandar a Timoteo en el versículo 17, como diciendo Pablo, no me crean a mí, pero allí va mi discípulo, mi hijo espiritual, Timoteo, a avalar o a refutar mi testimonio, a corroborar o a desmentir mi testimonio. Porque aún la Biblia dice en Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aún el Señor Jesucristo habló de este principio en Juan 5:31 y 32, dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y bueno, por supuesto el Señor Jesucristo no necesitaba que nadie diera testimonio de él, pero aún así, en ese capítulo 5 de Juan, dice que el Padre da testimonio, sus obras dan testimonio, las Escrituras dan testimonio, etc. En nuestra vida nosotros, nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestra manera como nos conducimos, habla por nosotros. Pero aún así no nos queda a nosotros utilizar este argumento para convencer a nadie de lo que nosotros creemos que somos. Más bien le queda a las demás personas corroborar, confirmar, respaldar el carácter, el testimonio, la reputación de otra persona. Y hermanos, esto de la reputación y del nombre es valiosísimo. Cuesta mucho tiempo, a veces toda una vida, todo un ministerio, en el caso de los que estamos en el ministerio, edificar el testimonio, la reputación. Y cuesta solamente un pequeño error, un momento de locura para destruir todo lo que uno ha edificado. Eso es cierto en el trabajo, eso es cierto en el matrimonio. Puede un hombre haber sido el mejor padre, el mejor esposo, pero con un desliz que tenga, es difícil que su esposa vuelva a tener confianza en él, que sus hijos lo vean con respeto como antes. Es prácticamente imposible recuperar esa confianza, ese respeto, esa reputación. Eso es cierto también en los pastores. Cualquier pastor, por buen predicador que haya sido, por buen líder de la iglesia, del cuerpo de Cristo que haya sido, con una locura, un error, un desliz, un descuido en su testimonio, en el trato con las hermanas, con las personas del sexo opuesto, en el manejo del dinero de la iglesia, o en su persona, en su carácter moral, lo que sea, puede destruir, y de hecho se destruye para siempre el testimonio, y en el caso de los pastores, aún las iglesias mismas se lastiman y algunas se destruyen completamente por una locura de un pastor. Pero no es cierto esto solamente para los esposos o esposas o los padres o los pastores. En realidad, a todos los cristianos. Podemos, por ejemplo, haber vivido una vida nunca perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí una vida de entrega al Señor, una vida de servicio, una vida de consagración al Señor. Y nuestros amigos que no son salvos y nuestros parientes que no conocen al Señor nos han estado observando en muchos casos por toda la vida. Y cuando nosotros cometemos un error, una locura, hemos perdido el testimonio para siempre. Por eso es importante mantener el valor del nombre, el valor del testimonio, porque después de todo esto, no es el nombre nuestro el que está de por medio, es el nombre de Cristo. Uno de los carros más caros del mundo, en un tiempo fueron los más caros, no sé ahora, era el carro de la marca Rolls Royce, carísimos.
Un hombre inglés había comprado uno de estos carros y lo llevó por las carreteras cerca de los Alpes, y en una de esas curvas por ahí se rompe uno de los resortes. Entonces, ya que estos carros son tan caros, tienen también una póliza de mantenimiento muy cara. Y entonces este hombre inmediatamente llamó a la compañía y les dijo: acabo de comprar un carro, se ha averiado un resorte, si pueden por favor mandar a alguien a que lo repare. Entonces mandaron al técnico, hicieron la reparación y todo eso. Y pasaron las semanas y este hombre esperaba que le iba a llegar un cobro, una cuenta por la reparación del resorte. Y como no le llegaba, entonces él llamó a la compañía y les dijo: disculpen, en tal y tal fecha solicité los servicios de reparación de ustedes, se rompió un resorte, mandaron al técnico, se reparó, pero no me ha llegado el cobro, no me ha llegado la factura. Y entonces el que atendió la llamada llamó a uno de los jefes y gerentes por ahí, y vino y tomó el teléfono y le preguntó: dice que se le rompió un resorte a su automóvil Rolls Royce nuevo. Dijo: sí, así es, y mandaron un técnico y lo reparó. Y el líder, el gerente, le dijo: debe haber un error, porque los resortes de los Rolls Royce no se rompen. Y el hombre entendió lo que le estaba queriendo decir. El nombre de la marca Rolls Royce era tan importante que no les convenía que se esparciera por allí la voz de que una pieza había salido defectuosa, y por lo tanto ellos querían dejar eso en el olvido y no iban a hacer ningún cargo por ese servicio. Esto habla de la importancia de un buen nombre, de una buena reputación. En segundo lugar, cuando el testimonio solamente consiste en palabras, en hablar, hablar y hablar, pero no está respaldado con los hechos, con la vida de uno, eso conduce a la vanidad. El testimonio en palabras solamente envanece. Mire otra vez el versículo 18. Dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ir a vosotros. Los corintios estaban envanecidos porque no le daban crédito a las palabras de Pablo. En otras palabras, los corintios pensaban que así como sus propias palabras no estaban respaldadas por nada, no tenían que temer, aunque Pablo viniera en persona. No le daban mucho peso, mucho crédito a las palabras de Pablo. Y como dice el refrán popular, el león cree que todos son de su condición. Y así les pasaba a estos corintios. Si ellos no creían en sus propias palabras que tuvieran ningún valor, aparentemente ellos también pensaban que las de Pablo tampoco lo tenían. Por eso estaban envanecidos. Entonces, cuando no existe una vida dedicada, apegada lo más humanamente posible, claro está, a los principios de la palabra de Dios, eso envanece. Así que nuestro enfoque, nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra oración incluso debe ser enfocada a que, Señor, no solamente mis palabras, sino que mi vida, mis hechos realmente reflejen lo que yo estoy diciendo
y lo que yo predico y lo que yo represento. Los corintios estaban envanecidos por sus propias palabras. Mira el versículo 19. Pablo dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dicho de otro modo, vamos a ver si tienen con qué sustentar lo que están diciendo. Vamos a ver si hay poder, si hay esencia, si hay respaldo a lo que están diciendo, porque las palabras se las lleva el viento. Las palabras puede uno usarlas, si uno sabe hablar, las puede manipular, a decir lo que uno quiera. Pero los hechos van a decir realmente quiénes son ustedes. Era otra forma indirecta de hablarle Pablo a los corintios. Porque su testimonio y su comportamiento no era congruente, no respaldaba uno al otro. Pablo iba a ver en qué estaba ese poder de esa vanidad. Vamos a ver en qué basan esta pretensión, este orgullo falso, esta vanidad. Vamos a ver de qué están hechos. Vamos a ver si hay algo en ustedes, algo que sostenga sus palabras. Vamos a ver si lo hay. Entonces, número uno, el testimonio vivido le da una autoridad. A Pablo le daba autoridad. Tanta autoridad que él decía, os ruego que me imitéis. Y para demostrar que no soy yo quien lo digo, voy a enviar a Timoteo. Él les recordará lo que él ha visto en mi ministerio. Número dos, el testimonio solo en palabras, pero no en hechos, envanece. Y número tres y último, el testimonio respaldado con la vida da poder. Ahora dice aquí el versículo 20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí no está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios fue lo que quebrantó nuestra voluntad, derrumbó, desbarató nuestros argumentos, nos desnudó, nos hizo ver cuál era nuestra condición, perdida sin Cristo, sumidos en el pecado, en nuestro egoísmo, condenados a una eternidad sin Cristo en el infierno, y caímos convencidos y convertidos, dándonos cuenta que nuestra única esperanza era Cristo Jesús. No estamos menospreciando el poder de la palabra de Dios, pero de lo que Pablo aquí está hablando es del testimonio solamente en palabras. Él está hablando de que nuestro testimonio debe estar vivido en acción. Nuestro comportamiento debe respaldar nuestras palabras. Y aquí Pablo está hablando de que las palabras huecas de cualquiera, no solamente del predicador, sino también de cualquier cristiano. Y no tiene uno que ser predicador para detectar cuando las palabras del que predica son huecas. Y ese es un engaño que a veces tenemos como predicadores. Pensamos que, yo voy a predicar y esto está aquí en la palabra de Dios y lo debemos creer y me deben de creer a mí. Sí, pero no solamente en la manera de predicarlo, sino en el diario andar, la gente puede muy bien ver qué tan genuinas son nuestras palabras, con qué
apoyo moral, con qué autoridad moral realmente estamos predicando. Y la gente lo ve. Nuestra predicación es vana, hermanos, si nuestro testimonio no lo respalda. Y no solamente es vana nuestra predicación, sino que hasta es estorbo. Y vuelvo a repetir, es cierto no solamente para predicadores, es cierto para cualquier cristiano. Queremos convencer a la gente de nuestro evangelio cuando ellos ven algunos aspectos en nuestra vida que no son congruentes con nuestro mensaje y les cuesta creer, aceptar lo que les estamos predicando. Había una hermana en una iglesia que siempre pedía por la salvación de su esposo. El esposo no era cristiano y no le impedía a la esposa ir a la iglesia, no le impedía a los hijos ir a la iglesia, pero él no quería nada con la iglesia. Como la hermana siempre pedía oración por él, el pastor iba a la casa para hablar con el esposo de esta hermana. Y cada vez que este pastor intentaba hablar con este hermano, la mujer siempre se metía, siempre quería ayudarle al pastor a predicarle a su esposo. Y verdad, pastor, que sí, es lo que yo le digo, que es más importante la palabra de Dios, servir a Dios y ir a la iglesia, poner un buen ejemplo a sus hijos de ir fielmente cada domingo a la iglesia. Y entonces el pastor siempre salía frustrado por no poderle hablar a solas a este hombre. En una ocasión, durante la reunión de oración, apenas iba a comenzar el servicio de oración, y el pastor vio que la hermana iba entrando a la iglesia. Le susurra ahí a su asistente y le dijo: hazte cargo del servicio, ahora vengo. Y el hermano se sorprendió, dijo: ¿a dónde puede ir el hermano que sea tan importante a la hora del servicio? Pero después entendió qué es lo que iba a hacer. Y lo que hizo el pastor era, aprovechando que la hermana estaba en la iglesia, fue a la casa a hablar con aquel hombre cuando estuviera solito, sin la interrupción de la hermana. Y aquel hombre se abrió con el pastor y le dijo, hermano, yo estoy de acuerdo. Me hace falta Dios en mi vida. Yo sé que debo entregar mi vida a Él y todo. Pero pastor, dígame usted una cosa. ¿Es justo que mi esposa siempre esté utilizando la iglesia como pretexto para tener la casa tirada? Que no le da tiempo de limpiar. Porque ahora hay visitación, porque ahora hay reunión de damas, porque ahora se van a ir a repartir despensas a los pobres, porque ahora es culto de oración y porque hay que llevar a los niños a la actividad de jóvenes o lo que sea. Y me deja aquí abandonado, la ropa amontonada, sucia, no me plancha la ropa, no hay comida preparada todos los días. Y entonces el hermano, con vergüenza, el pastor le dijo: no, tiene razón, hermano, voy a hablar con ella. Pero sabiamente el pastor dirigió su atención a su necesidad espiritual. Aquel hombre se convirtió a Cristo y fue salvo. Pero la enseñanza aquí es, la Biblia dice que la mujer creyente puede ganar a su esposo con su conducta. Y este era exactamente lo que le faltaba a esta hermana: mucho celo, mucho fervor, mucha carga por la condición espiritual de su esposo. Pero ella no estaba respaldando. Quizás ella en su mente decía: bueno, yo no voy a bailes, no ando en bares, no
no visto en forma inmodesta, no ando en chismes, estoy dedicado a mis hijos, a la iglesia. Sí, pero se había descuidado de una cosa muy importante, su responsabilidad en la casa para con su esposo. Su testimonio no tenía eco, porque su vida, su testimonio vivido no respaldaba lo que ella predicaba. Y no solamente, como dije, nuestra predicación no es escuchada, sino que el nombre de Cristo puede ser hasta vituperado cuando nuestro testimonio vivido no es congruente con nuestro testimonio en palabras. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermanos, el buen testimonio vivido da poder. Pero no estoy hablando del poder de regañar, de corregir, de disciplinar. Miren lo que dice el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿De qué poder está hablando? Mire el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Se refiere al poder del amor. Cuando uno tiene un testimonio sólido, una reputación bien sostenida, bien fundamentada, en una manera recta de vivir, uno tiene la autoridad, el derecho, el poder de amar, de mostrar misericordia. No estoy hablando en el caso de los padres, y se aplica allí, ¿verdad? De poder disciplinar a los hijos, sino de amarlos, de aprender a perdonar. La gente queda callada más cuando, sabiendo que con nuestro testimonio podemos derrumbar sus argumentos de una religión equivocada, porque ni su credo, ni su dogma, ni su vida respalda lo que ellos dicen creer, y por lo que ellos rechazan el verdadero evangelio. Pero cuando ellos ven que nuestro testimonio está respaldado por nuestra vida y está fundamentado en la palabra de Dios, y aún así ven nuestra compasión, el espíritu de mansedumbre, entonces sus corazones van a derretirse y van a querer escuchar. El principio de segunda de Timoteo 2:6, que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, se aplica también en este asunto del testimonio. Para poder llegar a una posición de autoridad. Mire, y Pablo tenía todo el derecho de ir a reprenderlos. Y les da esa opción. ¿Qué quieren ustedes? Que cuando vaya con vara o con espíritu de mansedumbre. Porque ya en el versículo 14 les está dando un anticipo de cómo va a ir, porque dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Hermano, se ve, si eres predicador, se ve tu compasión al predicar. Como padre de familia, siente el amor, tu hijo, tu hija, cuando lo quieres corregir y llamar la atención, aunque tengas un testimonio que lo respalde. Esa es la manera efectiva de hacerlo. Acepta el incrédulo, puede percibir tu pariente, tu amigo, tu compañero de trabajo,
que no conoce al Señor puede sentir el amor en tus palabras, o que solamente quieres ganar discusiones, refutar sus argumentos y demostrar que tú sí tienes la verdad y él no. Oh, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quiera Dios darnos poder de demostrar compasión y amor con un testimonio sólido, una reputación más allá de toda duda, como manda la palabra de Dios de los requisitos del pastor, irreprensible, que no hay nada de lo que lo puedan señalar, porque entonces así la gente querrá escuchar lo que tenemos que decir. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por este mensaje que inspiraste de la pluma de Pablo para exhortarnos a que encontremos más poder y autoridad en nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Señor, levanta entre nosotros cristianos con esa clase de testimonio, padres, hijos cristianos con esa clase de testimonio, y predicadores que prediquen con amor y compasión, sí, con veracidad, apegados a la verdad de la palabra de Dios, pero con compasión para alcanzar a los perdidos. Esa es mi oración por mí. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.